La corriente continua es aquella que fluye mientras conserva el mismo sentido. Es así como podemos diferenciarla de la corriente alterna, que de manera periódica cambia su sentido. Un punto importante a tener en cuenta es que la corriente continua no es necesariamente constante en cuanto a su intensidad. Pongamos el ejemplo de una batería eléctrica que se descarga y pierde intensidad, aun cuando tiene corriente continua, porque conserva la misma polaridad. En este video se dará una breve explicación acerca de los diferentes parámetros que involucran a las máquinas de corriente continua. Esto incluye tanto como motores como generadores, su principio de funcionamiento y aquellas variables que debemos tomar en cuenta al momento de elegir una máquina CC. El embobinado de un rotor o armadura de una máquina CC producen cantidades eléctricas alternas, tensión y corrientes, gracias a un dispositivo mecánico denominado colector. Se ha podido convertir estas cantidades alternas en cantidades de continua, es decir, de valor medio constante. Para entender mejor el funcionamiento del colector, conviene utilizar la máquina continua elemental operando como generador, siendo este un generador con un rotor de dos ranuras diametralmente opuestas, las cuales alojarán los dos conductores de una espira como se presenta a continuación. Los extremos de las espiras son conectados a dos anillos aislados entre sí. Sobre ellos se han instalado escobillas que denominaremos A y B, a las cuales se conectan los bornes externos del generador. La línea que pasa por el centro del inducido, justo por la mitad de la distancia entre los polos N y S, es una línea neutra geométrica, y la parte de la circunferencia del inducido T que corresponde a un polo o paso polar. En el dibujo mostrado podemos ver que tiene dos pasos polares y par de polos. Cuando giramos el rotor de radio R con una velocidad angular W, omega, cada conductor se desplazará a lo largo de la periferia del rotor con una velocidad tangencial B igual a omega punto R, induciendo instantáneamente en cada uno de ellos una FEM, pues electromotriz de valor E igual a I punto B punto B punto seno omega T, siendo E la elongación que se genera al dar un giro en el polo S o omega T, velocidad angular. Esta fórmula dice claramente la naturaleza de la FEM inducida en los bornes de la espira. En una vuelta completa de la espira, la FEM, que varía con el tiempo, cambia su polaridad dos veces. En el dibujo se muestra la sinusoide de la FEM. Recordemos que el número de polos siempre es par. Viendo el dibujo anterior, se puede observar que cada escobilla está conectada por intermedio del anillo con un solo conductor. Por consiguiente, en los bornes del circuito exterior surge tensión variable con el tiempo, y por este se genera una tensión alterna de una cierta frecuencia. Para obligar a esta tensión a aparecer por el circuito exterior en una sola dirección cualquiera, es decir, rectificarla, la máquina es dotada de un dispositivo especial llamado colector. Su principio de funcionamiento consiste en lo siguiente. Los extremos de la espira se conectan a dos segmentos de cobre, llamados también delgas o láminas de colector, aislados entre sí con mica y montando el conjunto sobre el mismo eje del rotor, aunque eléctricamente aislado de él. Sobre las delgas se colocan las escobillas A y B, fijas en el espacio, las cuales conectan la espira con el circuito exterior. La disposición de las escobillas en las delgas tienen mucha importancia. Para rectificar totalmente la tensión alterna, es necesario colocar las escobillas a lo largo de la línea media, que pasa por los polos denominado también eje principal. De este modo, la FEM, o fuerza electromotriz, inducida en la espira se hace igual a cero, cuando la escobilla pasa de una delga a otra. Entonces, al girar el rotor, en la espira se sigue generando FEM, variable, pero cada una de las escobillas hará contacto solo con aquella delga, y por consiguiente,
con aquel conductor que se encuentre bajo el polo de la polaridad dada. Por ejemplo, la escobilla A hace contacto siempre solo con la delga a la cual va conectado el conductor bajo el polo N. Al contrario, la escobilla B hace contacto solo con el conductor que se encuentra bajo el polo S. Esto significa que la polaridad de las escobillas permanece invariable del mismo modo que no varía la polaridad del campo inductor. La tensión en la escobilla A será siempre mayor que la tensión en la escobilla B. De allí los signos más y menos. Por consiguiente, la tensión se aplicará al circuito exterior solo en una dirección. En otras palabras, tiene lugar la rectificación de la FEM variable inducida y alterna en la espira a FEM pulsante en las escobillas y por lo tanto en el circuito exterior. Si logramos fijar la escobilla B a una tensión de referencia, por ejemplo, la tensión 0, se obtiene en la siguiente gráfica. La pulsación de la tensión en la imagen tiene lugar en los límites desde su valor máximo hasta 0. La tensión media continua entre escobillas es igual a la siguiente fórmula. Funcionamiento como motor. En general, los motores de corriente continua son similares en su construcción a los generadores. De hecho, podrían describirse como generadores que funcionan al revés. Cuando la corriente pasa a través de la armadura de un motor de corriente continua, se genera un par de fuerzas por la reacción magnética y la armadura gira. La acción del conmutador y de las conexiones de las bobinas del campo de los motores son exactamente las mismas que usan los generadores. La revolución de la armadura induce un voltaje en las bobinas de este voltaje es opuesto en la dirección al voltaje exterior que se aplica a la armadura y de ahí que se conozca como voltaje inducido o fuerza contraelectromotriz. Cuando el motor gira más rápido, el voltaje inducido aumenta hasta que es casi igual al aplicado. La corriente entonces es pequeña y la velocidad del motor permanecerá constante siempre que el motor no esté bajo carga y tenga que realizar otro trabajo mecánico que sea requerido para mover la armadura. Bajo carga, la armadura gira más lentamente, reduciendo el voltaje inducido y permitiendo que fluya una corriente mayor en la armadura. El motor puede así recibir más potencia eléctrica de la fuente, suministrándola y haciendo más trabajo mecánico.